Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el programa Bajo la Lupa. Tengo aquí como invitado a Octavio Mozo Saba. Él es un comunicador, trabaja en Radio Ferreñafe, en Radio Estéreo Mix, 94.5. Tiene un programa de 2 a 3 de la tarde y su programa se llama Megáfono Informativo. Y he creído pues conveniente invitarlo porque uno, que él es joven, tiene un programa radial, hoy día también lo estaba escuchando, y trata de dar un nuevo enfoque a lo que realmente debería ser la labor del comunicador. Y eso es bueno, ¿no? Y es bueno que las personas aquí en Ferreñafe, por lo menos, invoco a cada uno de ustedes que lo escuchen, sale de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y está haciendo una clase de periodismo muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Lógicamente acá hay buenos programas, yo lo he dicho en múltiples oportunidades, pero también hay muchas personas que se dedican a lo que es el sensacionalismo. Claro está que inclusive yo lo he invitado acá al programa, Jorge Noblecía con su programa Espejo Ferreñafano. Teníamos también el programa de Jower Manayay en Radio Ferreñafe junto con Lucho Puicón. También tenemos a Wilson Manay, programas realmente respetables aquí en la ciudad de Ferreñafe, y por lo general el resto pues creo que es un tipo de programa muy sensacionalista y deja mucho que desear. Por lo general evito escucharlo para no tener una contaminación mental, diría yo, pero yo creo que tenerlo aquí a Octavio nos va a dar, creo que una ayuda de informarnos a nosotros, ¿no?, los televidentes, y más que todo a toda la población ferreñafana, que hay nuevas opciones en las cuales pues hay que tener presente y ponerle el ojo a estos programas que son realmente muy interesantes. Octavio, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Hoy día te dije, mira Octavio, me gustaría tenerte el programa, y me agradó mucho que me dijeras, yo sé que de repente tienes otras ocupaciones, pero no dudases en venir acá al programa, y eso te lo agradezco definitivamente, ¿no? Muy buenas noches, Ricardo, muy buenas noches, amigos televidentes. Agradecer a ti por la invitación y tomarme en cuenta como joven para explicar un poco sobre la labor que hago periodística acá en la provincia de Ferreñafe. ¿Cuántos años tienes, Octavio? Tengo 24 años. 24 años, ¿ya eres egresado, bachiller? Sí, ya soy egresado de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Recién egresado en diciembre del año que ha culminado. ¿Cómo así te animas a, si bien es cierto, cuando alguien estudia comunicación, algunos dicen, bueno, me voy a prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva, ¿cómo así te animas a incursionar en lo que es la parte radial? Antes de culminar la universidad, todo alumno siempre se pone a pensar en qué se va a especializar. Lo mío siempre ha sido lo que es la radio, por dos motivos. Una es limpiar la imagen que muchas veces se encuentra denigrada del periodista radial, del periodista profesional radial, porque muchas comunidades, y acá en nuestra provincia de Ferreñafe existe o trabajan en su mayoría periodistas empíricos, comunicadores sociales, como muchos se hacen conocer. Y por el otro también es cambiar la forma de dar a conocer las noticias a toda la ciudadanía ferreñafana, las noticias trascendentales, y si lo podemos llamar así, las noticias relevantes que suscitan a nivel nacional y también en nuestra provincia de Ferreñafe. Hoy te escuchaba yo en tu bloque, pude escucharte el segundo bloque, y realmente hablabas sobre que había tomado el mando el nuevo presidente en Colombia, hablabas sobre lo que es el Poder Judicial, y te escuché porque básicamente, si uno escucha o sintoniza un programa radial, siempre son temas personales, el morbo que abunda en lo que es una radio en Ferreñafe, y tú no lo estás haciendo. Tu intención es limpiar un poco la imagen de que tienen hoy en día muchos de los comunicadores aquí en Ferreñafe. Claro, era una de mis finalidades por el cual yo decidí inmiscuirme en el mundo del periodismo radial, porque es limpiar la imagen del periodista profesional radial. Muchos ciudadanos piensan que el que trabaja de periodista es cualquiera, solamente va, se presenta a un programa o lo que dice, y que muchas veces son sandeces, es el periodista. Entonces, como profesional nos sentimos mal porque se encuentra manchada nuestra profesión, y de esa manera yo salgo a hacer periodismo radial para limpiar lo que es el periodismo radial. Y segundo punto, como repito, es dar a conocer.
la ciudadanía, porque conozco a través de un estudio que hice cuando era universitario, es que en Ferreñafe, a nivel provincial, el medio que más utiliza es la radio, especialmente los ciudadanos rurales, el medio por el cual quieren o son la forma de conocer las noticias a través de la radio. Y si la radio transmitimos noticias irrelevantes y hablamos sandeces, pues la opinión pública ya solamente se le queda lo que está escuchando. Y además de lo que se le queda, ya tiene ese concepto de tergiversar lo que es el pensamiento o, como lo podemos decir, el concepto de hacer periodismo radial. Entonces, de esa manera complica al periodismo profesional. Mire, en mi caso, muchas personas, cuando voy por la calle y ven el programa Bajo la Lupa, piensan que yo soy periodista. Yo estudié Economía y Administración de Empresas, pero he tratado de aprender quizás algunas cosas de lo que es el periodismo, mirando pues a César Hildebrand, mirando a Jaime Bailey, mirando a Raúl Tola, y son programas que de repente tú viendo, vas aprendiendo, vas anotando, y algunos piensan que de repente coger un micrófono y hablar lo que tú quieras es fácil, porque muchas veces uno escucha una radio y se han comprado o Correo o Perú 21 y lo que hacen es leer y más nada, no hay ningún tipo de análisis. Y es lamentable lo que ocurre aquí en Ferreñafe. Bueno, no solamente en Ferreñafe, en muchas partes del Perú, ¿no? Mire, sin ir muy lejos, Hildebrand no es periodista profesional. Exacto. Hildebrand, desde los 18 años se inmiscuyó en el periodismo porque fue lo que más le atraía y también pensaba que es la profesión que puede cambiar la realidad de un pueblo. Rosa María Palacio, una también de las periodistas más influyentes del periodismo de investigación y objetivo, también no es periodista, es abogada. Hay muchos periodistas que han trascendido en el periodismo, pero no han pasado por facultades del periodismo o de ciencia de la comunicación. Tampoco vamos a generalizar, a decir que muchas personas que son periodistas empíricos son malos. No, solamente queremos dar a entender que hay muchas personas que buscan en el periodismo no hacer la mejor forma, sino vivir del periodismo, pero económicamente hablando. Entonces, piensan que hacer periodismo y muchas veces radial es la mejor forma de ganar dinero sin esfuerzo alguno. Y es complicado porque no se dan cuenta que de lo que tú dices, de lo que tú aseveras, muchas veces la persona lo toma como algo muy importante y la verdad. Y si tú dices cosas mentiras, entonces la opinión pública ya se ha creído lo que tú has dicho. Y eso muchas veces complica cómo piensa la ciudadanía. ¿Por qué crees tú que inclusive hoy en día hay muchos ferreñafanos que dicen, mire, este programa es puro chisme, este programa es muy sensacionalista, pero los ferreñafanos lo siguen esos programas? Entonces, ¿cómo cambiarle el chip a estas personas, a ferreñafanos, ferreñafanas, que cambiar de emisora o no sé, en tu caso de escuchar RPP, qué sé yo, ¿no? Pero programas que de repente mentalmente nos hacen daño, ¿no? Mira, lamentablemente de un día para otro, de un año para otro no se va a cambiar la forma de escuchar o ver televisión por parte de los ciudadanos en general. A los peruanos y ferreñafanos en sí le gusta lo que es las noticias, el morbo, las noticias policiales, sensacionalistas, mediáticas, y eso es lo que le atrae, conocer la vida privada de los demás, el pleito. Pero si escuchan como es la política, como es noticias económicas, culturales, al mismo cambian de emisora o de canal, porque para ellos no es importante para su crecimiento o para el entretenimiento. Piensan que ver programas o escuchar programas que solamente hablan del pleito que pasa de un famoso a otro es lo más importante que deben conocer. Y lo más lamentable es que el público o el sector que más le gusta ese tipo de programas son los jóvenes. Es por eso que los jóvenes hoy en día, en su mayoría, no están informados de las noticias relevantes que pasa en nuestro país. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo lo que es las instituciones que se encuentran
denigradas en la imagen porque sus propias autoridades, sus propios jefes están inmiscuidos en organizaciones criminales. Entonces, quizás se le pregunta a un joven, ¿qué piensas hoy de la política o qué está pasando? Pueden decir audios, pero no saben realmente cómo se está llevando o cómo se ha iniciado esa investigación. Y es por eso que muchas veces se le engaña muy fácilmente, porque alguien que lee va a refutar y con fundamentos lo que está escuchando o lo que está oyendo. ¿Qué opinas tú de la actual coyuntura política nacional y qué opinas tú de lo que está pasando hoy en día en lo que es Ferreñafe? ¿Tú sintonizas radios y más o menos vas direccionando qué comunicador está apoyando a tal candidato, qué comunicador le está haciendo lo bien posible a tal candidato? ¿Qué opinas tú de lo que se está viendo hoy en día en los medios de comunicación? Mira, la primera pregunta sobre la corrupción que se vive a nivel nacional es una situación muy nefasta, ¿no? Ya no se cree en ningún político, en ninguna autoridad. Muchas veces solamente se tenía la idea de que la corrupción está en el gobierno central, pero hay que tener en cuenta que la corrupción también, y es mucho más fuerte en gobiernos descentralizados. Lamentablemente es lo único que se ha descentralizado en nuestro país, la corrupción, ¿no? Sin ir muy lejos, el hoy ya encarcelado alcalde de La Victoria, también el alcalde o el gobernador regional de Ancash, nuestro ex alcalde de Chiclayo, también de Tumbes. Entonces se ve que la corrupción también está en las municipalidades distritales y provinciales. Ahora, con respecto a lo que es la segunda pregunta, como me dijiste, de los jóvenes, ¿verdad? De los medios de comunicación. De los medios de comunicación. En la actual coyuntura política de Ferreñafe. Mira, si hacemos una pregunta a nivel nacional, si los medios de comunicación influyen en la decisión de su voto, y hay un 80% que dice que sí. Claro. Los medios de comunicación es un poder letal, que te puede favorecer como que te puede complicar hablando de un candidato. Y es por eso que ahí también se toma en cuenta lo que es periodistas que muchas veces por lo bajo reciben dinero para apoyarlo y por lo bajo reciben dinero para también perjudicar a un candidato. Y eso influye en la decisión del voto de todos los ciudadanos. ¿Por qué muchas veces se dice que se sigue votando a un candidato a pesar que ya se tiene conocimiento que no ha hecho nada o que quizás no tiene la capacidad, ¿no?, o la experiencia de gestión para realizar dentro de un municipio o de una función? Es porque ha tenido gran oportunidad dentro de los medios de comunicación. Entonces hay que tener en claro de que los medios de comunicación es un papel muy importante, pero siempre hay que analizarlo. Siempre hay que analizarlo porque todo lo que se dice, lo que se escucha en los medios de comunicación no es verdad. Porque siempre hay un trasfondo en lo que se informa. A nivel nacional, las noticias que pasan quizás también hay una concertación para pasar ese tipo de noticias. A un programa no pasa ese tipo de noticias por pasarlo. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo de lo que es engañar a la opinión pública o enfrascar a la opinión pública para que no esté interesado en las demás noticias. Si un canal de televisión o un programa de televisión de periodismo empieza a pasar solamente noticias de sensacionalismo, no es porque quiera pasar, es porque ya hay una concertación por parte de los periodistas, los dueños y una persona externa que está influenciando para que pase ese tipo de noticias. ¿Qué opinas tú respecto a que hay muchos programas también radiales que hoy en día por la misma coyuntura actual es año electoral y hay muchos candidatos de radio que dicen, oye, ¿sabes qué, Octavio? Me gusta tu programa, quiero que por favor pases mi propaganda política en tu programa. Y lógicamente todos sabemos que los programas se mantienen por los auspiciadores, en este caso se mantienen también por algunos candidatos. Hay un momento en que tú dices, a este candidato no, o a este candidato sí, hay cuestión de elegir, se debe elegir, o simplemente los candidatos tienen puerta libre para poner su propaganda política en el programa que ellos tienen. Lógicamente tú eres el conductor y el director del programa, tú aceptas a cualquiera si dice, Octavio, quiero que haya una propaganda política en tu espacio. Mira, es una respuesta muy complicada. Ajá. Si hablamos como profesional en ciencia de la comunicación, en la universidad te enseñas que vas a salir a trabajar en una empresa y te van a pagar. Ajá. Y tú tienes la decisión de decir qué noticias y qué no, pero en la realidad no es así. Ajá. Los dueños de la empresa muchas veces influyen en lo que tú pasas. Ahora, hablamos dentro de la radio.
La radio, como dices, subsisten por publicidad. Y muchas veces la publicidad hace que actúes de esa forma. Pero si tú eres un periodista objetivo y sales con esa idea de cambiar, ¿no?, el periodismo, tienes que analizar todos los puntos. Si tú tienes la libertad de elegir o de decidir qué publicidad vas a pasar, entonces desde ese punto yo creo que aceptaría a todos los candidatos, no de hacerle franela a los demás, sino con respecto a su publicidad. A su publicidad, a todos en general. Ahora, si me vienen a decir, ¿sabes qué? Dime esta cosa o haz que la gente solamente cree en lo que voy a hacer, pues yo le dijera que no. Porque diferente sería que me digas, invítame a tu programa y entrevístame. Yo le entrevisto, le hago todas las preguntas importantes y ahí la ciudadanía va a sacar sus conclusiones. El periodista es el canal entre el candidato, si lo hablamos desde la política, ¿no?, del año electoral, el periodista es el canal entre el candidato y la ciudadanía en general. O sea, es la forma en cómo la ciudadanía se entere lo que realmente va a hacer o lo que quiere hacer el candidato. ¿Me entiendes? Entonces, y lo demás es hablar con la verdad. Pues. Hay cosas que está dentro de la ética periodista. Nunca dejar de decir noticias, y las noticias que sean trascendentales, y nunca dejar que las noticias, dentro de las noticias, decir la verdad. Porque, como repito, hay que ser consciente, y muchas veces yo creo que periodistas que trabajan en la radio, hay que ser conscientes de que lo que dices va a influenciar en la sociedad. Si tú dices cosas que son negativas, entonces la ciudadanía también va a pensar de forma negativa. Entonces, hay que tener en cuenta en lo que vas a decir y en lo que no vas a decir. Muchas veces me dicen, no, pero tú has hablado de forma imparcial. El decir las cosas como son no es ser imparcial, no, es ser objetivo, es ser imparcial. Quizás puedas ser tú mi amiga, tú mi amigo por muchos años, pero eso no te quita de decir las cosas como se han dado. Hace poco yo posteé en mi muro de Facebook y decía que no deberíamos preguntarnos quién podría ser el alcalde de Ferreñafe, sino quién debería ser el alcalde de Ferreñafe. ¿Quién debería ser el alcalde de Ferreñafe para Octavio Mozo Saba? Mira, creo que por la profesión que llevo, no debería responderle la pregunta porque, como repito, un periodista siempre tiene que mantenerse objetivo. Y por más respuesta que tengo siempre me la guardo. La pregunta, te digo, ¿quién debería o qué perfil debería tener el candidato que sea pues nuestro próximo alcalde acá en Ferreñafe? El perfil que debería tener un candidato es que trabaje siempre con la educación y con la cultura. No hay mejor gestión que pueda hacer una autoridad en invertir en cultura. Y además, lo que hemos tenido como autoridades no han trabajado en ese tema. No se encargan de la cultura. Es por eso que tenemos ese tipo de problemas en la ciudadanía ferreñafana, que no se inmiscuyen en lo que son organizaciones sociales para cambiar. No necesitas estar en un partido político para cambiar la realidad de tu pueblo. Hay otras formas. Lógico. Entonces, si la ciudadanía no está interesada en organizarse o estar dentro de un grupo, es porque la autoridad no ha invertido dentro de eso que es la cultura. Además, creo que también el candidato, la autoridad que debe estar hoy en día dentro de ser el administrador principal de nuestros bienes, que es el alcalde, tiene que tener la experiencia. Tener que la experiencia, no mucha, porque hay personas que vienen trabajando muchos años en cargos públicos, pero están decomechados, ¿no? Entonces, pero tener la experiencia mínima para saber cómo se trabaja. No hay que, sin ir muy lejos, por ejemplo, vivimos en el año 85 una gestión nefasta económicamente hablando. El primer gobierno de Alan García. ¿Por qué vivió ese tipo de hiperinflación? Porque no tenía la experiencia. Entonces hay que conocer muy bien. Y ahí quiero también tomar en cuenta de que el candidato que vamos a elegir, también hay que analizar el partido donde representa. El partido donde subsiste ese candidato en ese partido político. Unas cosas que siempre yo recalco y resalto en mi programa Megáfono Informativo, que se transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, como ya los he dicho, es que no solo se debemos llevar por el candidato, sino también por el partido donde perteneces. Porque hay que recordar que el candidato está o subsiste en ese partido gracias a los líderes o a los dueños de ese partido político y la gestión que va a realizar.
la forma que va a llevar a cabo la administración en una provincia, en una comunidad determinada, va a ser gracias a lo que le dicen los grandes líderes o dueños de partidos políticos. Entonces, para los jóvenes muchas veces el elegir a un candidato es solamente la simpatía. De hecho, yo estoy haciendo una investigación dentro de mi tesis y hasta el día de hoy los jóvenes que van a elegir por primera vez no eligen por un voto consciente y crítico, sino se van a la simpatía, ¿no? Y al ser simpatía es que no leen planes de gobierno. No saben quién es el dueño del partido político y no saben lo que está pasando como partido político. Antes que vaya otra pregunta, estás tú en Radio Estéreo Mix, el dueño es Coco Cárdenas, él va como consejero regional por el Partido de la Antorcha, por Todos por el Perú. ¿Es los comunicadores que tienen sus programas comprados dentro de lo que es Radio Estéreo Mix, tienen plena libertad o de repente hay alguna imposición o algo por el estilo? Mire, con los otros programas no puedo decir porque no he conversado con los que conducen, tampoco no puedo aseverar algo que quizás no sea inequívoco, pero con respecto a mi programa yo llevo una libertad objetiva, a pesar que el dueño esté candidateando. Yo he conversado con el dueño y hemos planteado bien las cosas y que es cambiar lo que es el periodismo dentro de la radio. Justamente el dueño, que también, como lo dices tú, está postulando para consejero regional, estuve de acuerdo con los planteamientos que le hice de que no inmiscuirme con respecto a la forma subjetiva políticamente hablando. Él puede candidatear, pero es su candidato y su participación dentro del electoral, pero no tiene nada que ver con mi programa. Dos personas que han estado en los medios o están en los medios de comunicación son candidatos hoy en día. Hablamos de Polanski Carmona y hablamos de Juan Carlos Coveñas Nunura, el Chéverísimo. Uno va por Podemos Perú y otro va por Juntos por el Perú. ¿Qué opinión tienes de cada uno de ellos? Mire, primero de Polanski Carmona, también es un periodista empírico. Más allá del candidato, que ya sé que ha participado en otras elecciones, lo que siempre recalco es dónde está su partido político. Podemos Perú, quien es dueño, José Luna, supuestamente hay investigaciones que su inscripción es irregular. Entonces, si vamos que por primera vez va a postular ese partido y ya comienza con irregularidades, no, hay que ser prejuiciosos siempre, hay que ser prejuiciosos. Entonces, si empezamos con irregularidades, entonces, ¿cómo vamos a trabajar cuando lleguemos a gobierno? Digamos que no hay irregularidades, pero ¿quiénes son sus principales líderes? Por ejemplo, hoy estuve leyendo Urresti. Urresti está candidateando para ser alcalde de Lima, pero muchos no saben lo que hizo Urresti en los años 80. Urresti es militar, pero cuando estaba dentro de una compañía en Ayacucho, porque como militar combatió con el grupo subversivo Sendero Luminoso, pero cuando estaba en la compañía se le está investigando, tiene un proceso judicial Urresti, que es uno de los principales líderes del partido Podemos, por haber asesinado a un periodista, que es Hugo Blancos. Y no solo eso, también en el proceso judicial hubo una confrontación con una ciudadana altandina de Ayacucho, donde la acusaba frente a frente que él la había violado. Entonces, muchos ciudadanos no saben quiénes son sus principales líderes. Urresti, como alcalde o como candidato a la alcaldía de Lima, que esté dentro de un proceso judicial por haber transgredido, vulnerado los derechos a mujeres altoandinas que no tenían nada que ver con Sendero Luminoso. Entonces ya vamos sacando nuestras propias conclusiones, porque si yo soy dueño de un partido político, lo principal que debería hacer es que ponerlo como candidato al Lima es mi principal líder, porque Lima es la capital del Perú. Entonces, si su principal líder es Urresti, entonces, ¿de qué partido estamos hablando? Definitivamente, por lo que me dices, ya sé por lo menos por quién no vas a votar. Claro, como repito, no solo el candidato, sino también es el partido político, porque tengo la tesis y tengo la teoría, y creo que no me equivoco, si me equivoco, disculpar a todos los televidentes, es que la gestión que va a realizar un candidato siempre depende del partido donde pertenece, porque él hoy está gracias a los dueños y a los líderes de ese partido político. Claro, y todo el mundo sabemos que si comienzas mal, ¿qué te puedes esperar de qué a futuro? Claro, y con respecto al otro candidato que es Juan Carlos Coveñas, que está en un partido
Juntos por el Perú, si no me Ajá. equivoco, es un candidato que siempre se ha cambiado de partido, ¿verdad? Primero Estira fue. Y desde ahí vemos que es una forma de no hacer la política verdadera, porque hacer política es defender tus derechos junto al partido político donde estás desde hace muchísimos años. Su líder es Yehu Decimos. ¿Qué opina de Mira, él? Yehu Decimos cambió totalmente mi idea sobre ese político desde el problema social del Baguazo. Ajá. Recordemos que en el Baguazo él era premier Claro. y tenía las facultades de poder eliminar ese decreto. O sea, hay que ser sincero que gracias a él hubo lamentablemente, más de 25 pérdidas humanas, entre ellas nativos y policías. Quiero recalcar algo, es que yo tuve un proyecto, yo tuve una organización que se llamaba JUNEA, Jóvenes Universitarios en Acción, y realizamos lo que es la reproducción de películas que den a entender la crítica social que vivimos. Y en uno de esos películas, en el parque que transmitimos, era El choque de dos mundos. Hablaba sobre el problema social del Baguazo. Claro. Y sin imaginar, dentro de las personas que llegaron a escuchar, era una madre de un policía que murió, Ferreñafana, que murió en ese conflicto. Y ella me llamó al final de la reproducción de la película y me dijo, me felicitó por hacer Perdón, ese no te tipo de entendí bien. proyecto. Esa película, El encuentro de dos mundos, sí El choque de dos mundos. El choque de dos mundos, ¿has tenido parte en lo que es la producción de esa documental que se dio? Sí, ¿Así? o sea, nosotros hace 2 años Claro. reproducimos en el parque de forma abierta esa película. Ajá. Y tuvimos gran acogida, y dentro de los ciudadanos que asistieron a observar esa película estaba la madre de un policía que había sido asesinado en el conflicto social ambiental que es el Baguazo. Entonces repetimos al líder de Juntos por el Perú acá en la región, Yehu Decimos, él tuvo la oportunidad de prever ese tipo de conflictos y las pérdidas humanas. Se decía que era un líder izquierdista, pero de izquierdista pudimos comprender que no tiene nada. Oye, Octavio, muchísimas gracias. Creo que el tiempo se nos ha quedado corto. Te felicito realmente. Yo hablando contigo me doy cuenta que eres una de las personas, comunicadores, que sí lee, que está enterado de muchas cosas, y qué bueno que tú comiences a hacer ese cambio generacional que necesita hoy en día ya en lo que son los medios de comunicación en Ferreñafe, y qué bueno pues que te sigas poco a poco consolidando, y más que todo es que la población ferreñafana tenga opción diferente y opción para bien, ¿no? Porque te puedo escuchar y te voy a seguir escuchando mediante la radio online, es de Estéreo Mix, y qué bueno pues que trates de hacer un periodismo diferente, y qué bueno que tengas los conceptos muy bien puestos y sepas la manera de cómo hacer las cosas correctamente. No, también agradecer a ti y felicitarte también por tus programas. He podido observar mucho de tus programas y me gusta mucho la forma de cómo lo llevas, ¿no? Y cómo quieres dar a entender a la ciudadanía con respecto al periodismo televisivo. Siendo sincero, siempre por interno también te he felicitado la forma en cómo estás haciendo su trabajo dentro de la coyuntura electoral, ¿no? Invitar a todos los candidatos para que expongan sus planteamientos, ¿no? Y cómo quieren trabajar dentro de la provincia de Ferreñafe o quizás en un distrito. Eso ayuda también a que la ciudadanía se informe un poco más, ¿no? Lógicamente, lo que tú me has dicho durante estos minutos, me imagino que no estás ligado con ningún partido político, nada por el estilo, ¿verdad? No milito en ningún partido político, no participo en ningún partido político, por nada del estilo, porque por 2 razones. Una, como ciudadano, pienso que no hay partidos políticos, no candidatos, sino partidos políticos que digan o que den a entender que quieren cambiar la realidad de nuestro pueblo ferreñafano y la realidad del Perú. Todos tienen partidos políticos, tienen algo que denunciarlo, ¿no? Todos, hasta Octavio, los más antiguos. Quiero aprovechar estos minutos y te quiero comprometer aquí en vivo. Estoy organizando el gran debate entre todos los candidatos para la provincia de Ferreñafe, y es muy probable que sea, si no es la primera semana de septiembre, es la segunda semana de septiembre, va a ser el programa Bajo la Lupa con el Colegio de Ingenieros de Chiclayo. Me gustaría
que seas parte de este equipo, porque estamos ahorita trabajando 2 personas, César Opeque y quien te habla, armando todo lo que es la estructura, todo lo que es el debate, y me gustaría de repente que te sumes a este equipo para hacer el gran debate que todos los ferreñafanos ansiamos para tener mejor nuestras autoridades. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta en ese tipo de actividades, y todo acto que sea para mejorar, ¿no? La conciencia de ir a votar críticamente, bueno, siempre voy a estar apoyando. Lo que quiero es que la ciudadanía ya cambie esa forma de elegir a la autoridad de nuestra provincia, ¿no? Tus palabras finales, y invita a todos pues que vean tu programa, invítalos pues el horario, cómo se llama y en qué horario te encuentran, ¿no? Bueno, como lo había comentado, yo hago periodismo radial, estoy en Radio Estéreo Mix 94.5 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Mi forma de hacer periodismo es analizar, ¿no?, la coyuntura a nivel nacional en el contexto político, económico, social y también cultural. Un periodismo objetivo que quiere cambiar lo que es la realidad periodística radial. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias a ti por la invitación. A todos los televidentes, el día jueves regresamos. Hay un libro que el día de ayer lo posteé en redes sociales que se llama Vamos a comprar un político. Lo estoy leyendo el día de ayer, espero acabarlo antes del día jueves en la noche, y vamos a comentar el jueves en la noche respecto a lo que dice este libro, y vamos a tener un candidato también para lo que es de repente a la alcaldía de Pueblo Nuevo, para tenerlo acá, pero en la primera media hora vamos a comenzar todo lo que dice el libro, y que realmente hasta donde he podido leer está muy instructivo y nos está señalando la manera, una manera muy, muy interesante de cómo elegir bien a nuestras autoridades. Con ustedes, muchísimas gracias, regreso el jueves, y no se olviden que este programa lo pueden ver ustedes en YouTube a partir del día de mañana. Me ubican como Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes, también me ubican por el Twitter como @rcespedeshermoso. Así que conmigo, muy buenas noches, permiso. Pollo a la parrilla.